Teresa de la Torre, soy profesora de letras para la enseñanza media y terciaria y ya desde el 2010 que me jubilé estoy en un grupo que se llama Lecturarte, que es un grupo para la difusión de la literatura infanto-juvenil. Y tenemos varios aspectos, uno es movidas literarias, con los chicos, concursos expresivos, talleres en los colegios, en las bibliotecas. También estamos con cursos de capacitación a docentes y estudiantes para la docencia. Y bueno, estudiamos la producción de literatura infantil, también producimos. Acá les traje yo para demostrarles también lo que estamos haciendo desde Lecturarte para los chicos, ¿sí? Bueno, quiero agradecer en primer lugar acá la organización de la diplomatura, a Berta Bilbao, a Alicia Origi, por todo el trabajo que están haciendo desde la academia. Así que eso, porque es importante, a veces la gente que está viviendo acá no se da cuenta, pero esa impronta federal que se está teniendo es muy importante para la gente del interior, ¿no? Así que, y hay mucho movimiento y mucha actividad en la academia, permanentemente, yo creo que todos los días hay un taller, una presentación de libros, así que eso es importante destacar. Bueno, y... Perdón, María Luisa, ¿dijiste de dónde venís vos? De Salta, sí. Sí. No sabía. Sí. Ella sabía. ¿Sabían ustedes? Sí. No, María hablando antes, sí. Perdón. No, pero lo mismo, ahora vemos por qué la cuestión de Roldán también, y tiene que ver también con eso, ¿no es cierto? ¿Por qué elegir Gustavo Roldán para representar en la academia? Entonces, un poquito... lo que pasa es que yo me siento muy identificada con la obra de él y con la cosmovisión que tiene sobre la naturaleza. Entonces sus animalitos, en la mayor parte, no toda su obra, pero gran parte de su obra tiene la descripción y la actuación de animales que están en el monte chaqueño, en el Gran Chaco. Y bueno, el Gran Chaco tenemos Formosa, Chaco, Corrientes, Salta, parte de Santiago del Estero también. Y bueno, yo, como yo les contaba hace un rato, si bien me crié en Buenos Aires y vivo hace más de 40 años en Salta, nací en Corrientes. Entonces hay mucha afinidad con eso. Pero independientemente de la geografía, todos podemos tener justamente esa como visión de armonía a partir de la naturaleza, ¿no es cierto? Que lo vamos a ir viendo después, muy importante en su obra. Nos vamos a aproximar entonces a su obra a partir del humor y de las competencias literarias, que estos son el humor como recurso literario y hasta como esencia filosófica, podemos decir, de vida, y las competencias literarias. Bueno, un poquito entonces de Roldán, por el lado la afinidad y también el humor. El humor de él también me acercó a su obra. Si yo me acerqué a su obra y me atrapó ese humor inteligente, el humor también de la parodia, pero una parodia delicada, ¿no es cierto? Delicada para los chicos. Y su poesía. Ahí puedes decir prosa poética, podemos decir, ¿no es cierto? Yo creo que lo tienen, pero lo mismo, algunas de ustedes lo tienen. Hay algo de lo que les estoy diciendo acá. Ya lo tienen ustedes, Gustavo Roldán. Después dejamos para acá para que lo tengan para sus compañeras. Después acá dejamos, ¿cierto? Dejamos para que van viniendo. Y miren ustedes cómo se habla, fíjense, del ambiente, de la naturaleza y también mezclado. Todavía no nos adentramos en el humor, ¿no? Pero cómo nos tiene capturados en la poesía. Los pájaros cantaron porque son felices cuando cantan. Las hormigas dejaron de hacer sus caminos y volvieron a empezarlos, haciendo esos secretos dibujos que solo los halcones conocen. Las estrellas giraron y relumbraron en el cielo. La vizcacha y la lechuza protestaron cuando comenzó a llover y protestaron cuando dejó de llover. Las mariposas bordaron de colores las hojas de los árboles,
y le robaron el perfume a las flores. Es decir, es poesía, ¿no? Por eso me ha captado. Y otra de los... el otro aspecto es el humorismo. El otro aspecto es el humor. Y ¿qué pasa? Fíjate, no sé, mi mamá me decía, entre broma y broma la verdad se asoma. Es decir, a veces esa verdad no es una verdad que nos guste mucho, sino puede ser una circunstancia que no nos satisfaga demasiado, pero si yo hago la distancia, si cambio el rol, si me pongo en otra perspectiva, eso me va a ayudar quizás, no sé si a solucionar el problema, pero por lo menos a superarlo y a poder repasarlo. Así que el humor es importante en la vida y en la literatura para los chicos mucho más todavía, ¿no es cierto? Carranza, Marcela Carranza, que es una especialista acá argentina, que editaba una revista muy importante que se llamaba Imaginaria, tiene un artículo sobre el humor y ella nos nombra algunas personalidades, ¿no es cierto?, que hablan sobre el humor. Freud, por ejemplo, ¿qué dice Freud? El humor no es resignado sino rebelde. No solo significa el triunfo del yo, sino también del principio del placer, que en el humor logra triunfar sobre la adversidad de las circunstancias reales. Cuando hablamos de humor estamos hablando de muchísimas formas y variantes. Una de ellas es la que, analizada por Bakhtin, se ocupa del humor popular, el humor de la plaza pública, un poco hasta del grotesco, la parodia. Si pensamos que en los libros para niños no podemos dejar de pensar en esta tradición, aquella que proviene de la cultura popular. Es en el ámbito de la cultura carnavalesca donde florece uno de los procedimientos predominantes de la literatura infantil actual, que es la parodia, ¿no? El sentido entonces de lo carnavalesco y el sentido de la parodia, ¿no? Esta en Imaginaria no sale más, pero se lo puede encontrar, ¿no es cierto?, en internet, todos los números de Imaginaria. Entonces, vamos a ver en este libro, Autores que conmueven, que son escritos en coautoría con colegas salteñas, María Belén Alemán, Mabel Parra, Marcela Sosa. Hay dos artículos sobre el humor en Roldán. Uno se llama Por los caminos del humor y el otro Carnavales granos de antes. En el primero encontramos en todos ellos predomina un personaje, no en toda la obra de Roldán, ¿no?, obviamente, pero en muchísimos de sus relatos está la figura del sapo. La figura del sapo, que también a través del humor es el dueño, como el dueño de la palabra, pero él no es el dueño porque él no es que no deje hablar a los otros, sino que le piden relatos. Él tiene el derecho de relatar y le piden a su vez relatos permanentemente. Entonces es uno de los protagonistas de los cuentos de Roldán. Está el sapo, y hay que tenerlo en cuenta porque es el que nos va a ir llevando en los dos cuentos que vamos a ejemplificar. Entonces, no interrumpan, que sigue el cuento, dijo el sapo, ¿no? Justamente esto último, el no interrumpan, y cuento, don Sapo. Entonces, no interrumpan, que sigue el cuento, dijo el sapo. Y poniendo voz de asustar, continuó la historia. Esa historia, ese cuento es Cruel historia para un lobo hambriento. Esa es esa sigla, Cruel historia para un lobo hambriento. Vamos a ver a qué se refiere ese lobo hambriento. Ahí queda, vamos a ver entonces enseguida en qué consiste ese cuento del pobre hambriento. Bueno, acá, entonces el sapo se erige como el dueño, entre comillas, de la palabra, el que relata, el escritor, todos los animalitos que lo acompañan, el piojo, el puma, la lechuza, el yacaré, el bicho colorado, los que lo acompañan, lo escuchan y le aceptan todo lo que dice, y muchas veces son mentiras, pero no les importa a ellos, y a veces sí les importa, otras veces no, pero ellos quieren seguir escuchando sus historias. Bueno, entonces acá, en estas historias, los animales hablan. ¿A qué nos hace acordar esto?
los animales. A las fábulas. Exactamente, a la fábula. Es decir, que acá deliberadamente está utilizando esta subespecie fábula. Y acá hago un pequeño comentario que justamente en alusión a esto, que está en un artículo, acá el autor está presente, que es la profesora Alicia, un artículo que es justamente la función de la fábula, o el lugar de la fábula dentro de la literatura infantil. Y ahí justamente comienza con Graciela Amaré, ¿no es cierto? Mónica Amaré. Comienzan comentando justamente que la fábula tradicional, la fábula ha caído un poco en desuso en los últimos años, a pesar de que se siguen, después lo vamos a ver, se siguen editando, esta es del 2015, a pesar de eso se siguen editando. No dicen si están basadas en el Esopo, o el Samaniego, no dicen nada, ¿no? Entonces, pues, no están en verso, están en prosa, pero bueno, se sigue editando eso. Pero cayó, para la crítica literaria, cayó en descrédito. ¿Por qué? Porque la fábula está muy unida a la parte didáctica, la moralina, la educación. Entonces, recordemos que la historia de la literatura infantil, todo comenzó, ¿no es cierto?, especialmente en la formación y en la educación, no tanto en la parte literaria. Eso por un lado, pero ¿qué ocurre? Son importantes lo mismo las fábulas, vamos a ver cómo las revaloriza Gustavo Roldán. Son muy importantes porque representan la necesidad del ser humano de relatar. Es una necesidad primitiva que tenemos todos de dar nuestras historias, ¿no es cierto? Entonces, por un lado eso. Además de mostrar un conflicto, en esas historias hay un problema que hay que resolver, un conflicto, una lucha, una controversia, siempre hay. Y bueno, y por fin también el hecho de, también es algo primitivo y es algo, poner esos conflictos y esas conductas humanas en boca de personajes animales. Algo psíquicamente ayuda, ¿no es cierto? Y siempre ayudó en el mundo adulto y en el mundo infantil con más razón todavía. Bueno, ¿y cómo es que revaloriza Roldán estas fábulas sin caer en esa moraleja que quizás está un poco cristalizada en cuanto a que dicen, se comenta, y es un poco así, que cercena la libertad de creación, ¿no es cierto? Claro, es como que eso es lo único que está bien, ¿no? Entonces, podría limitar un poco, si vamos a hablar en condicional, ¿no? Limitar la imaginación del niño. ¿Qué pasa con él? Comienza, por eso les decía la cosmovisión, comienza con una armonía inicial, todos sus relatos en algo armónico, ¿no? Los pájaros que están saltando, cantando, los monitos que van de la todo va como debe ser. Después se produce un pequeño o un gran desorden y luego al final vuelve la armonía. Acá no hay castigos tan grandes para el que se porta mal, que aquí queda un poco marginado, sí, porque siempre hay por supuesto, no es que quedan ganadores, pero queda así como acostado, y queda todo entonces y sin moraleja. No hay moraleja explícita, pero sí implícitamente trasciende el valor y eso es lo importante, leer, inferir sin que lo digan directamente, ¿no es cierto? Bueno, entonces esa es la importancia y que podríamos decir que deliberadamente Gustavo Roldán está abrevando en una corriente más popular y más tradicional, no tanto de las fábulas ya con nombre y apellido, donde está la moraleja. Entonces va a las fuentes, ¿no es cierto? A las fuentes folclóricas, ligado al folclore y a la cultura popular. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a volver entonces a lo que, ¿se acuerdan cuando la cruel historia de un pobre lobo hambriento? Bueno, ese cuento que está en
el Sapo Buenos Aires, ¿no? Sapo Buenos Aires. Esa parodia lo que presenta es un contracanto, un contrapunto, en donde hay un texto, podríamos decir, llamarlo hipotexto, según la corriente, ¿no es cierto?, de Genet. Entonces, hipotexto en la versión original, o la versión más tradicional de Caperucita Roja en este caso, y el hipertexto, la versión de Roldán. Versiones de la Caperucita Roja, es decir, hay primero millones de todos los hablantes, ¿no?, que no están escritas. Y escritas, ahí dicen que hay como 100 versiones escritas. Algunas más paródicas que otras. Por ejemplo, no sé si acá, por ejemplo, bueno, son varios dibujos los que tengo más identificados. Es el de acá, el de la derecha. No sé si ustedes lo han podido leer. Este es de Roald Dahl. Roald Dahl es un escritor que ha escrito, ¿se acuerdan? Charlie y la fábrica de chocolate. Sí. Bueno, y bueno, sí, yo lo releí hace poco y por un lado tiene mucha genialidad. Nada más que es un poco violento, porque cada Caperucita saca un revólver y lo mata al lobo directamente. Bueno, por eso en Roldán esas agresiones no tenemos. No tenemos. Sí. Por eso ya. Bueno. Vamos a leer entonces. Dedos locos. Bueno, una parte, para que ustedes vean el humor, ¿no es cierto?, de Roldán. Este es el pobre lobo hambriento. Pero don Sapo, dijo el cuatí, esa Caperucita era medio pavota. A mí me hubiera gustado correr esa carrera con el lobo, dijo el amigo Piojo. Seguro que la gana. Bueno, el asunto es que el lobo llegó primero, entró a la casa y sin decir agua, perdón, con los anteojos me olvidé que tenía que ponerme anteojos. Y sin decir tú ni vosotros, se comió la vieja. Pobre, dijo la corzuela. Sí, pobre, dijo el zorro. ¿Qué hambre tendría para comerse una vieja? Y ahí se quedó el lobo, haciendo la digestión. Siguió el sapo, esperando a Caperucita. Y la pavota mete a juntar flores, dijo el tapir. Mejor, dijo el jaguarete, déjela que se demore, así el lobo puede hacer la digestión tranquilo y después tiene hambre de nuevo y se la puede comer. Don jaguarete, usted no le perdona a nadie. ¿No ve que es muy pichoncita todavía?, dijo la iguana. ¿Pichoncita? No crea, si anda corriendo carreras con el lobo, no debe ser muy pichoncita. Bueno, ahí sigue. Y está, esos son los cuentos que trae el Sapo de Buenos Aires y les cuentan los animalitos y son los cuentos que le cuentan a los cachorros niños, a los cachorros o de las personas, dice él. Y entonces le pregunta, ¿por qué el tú? Y sí, así dice, hablan de tú, no hablan de tú, pero cuando cuentan los cuentos, hablan de tú, dice. Entonces, bueno, toda una cosa que va metiendo sus reflexiones, ¿no? Entre líneas. Bueno, y entonces, bueno, el otro artículo se llama Carnavales eran los de antes, una visión carnavalesca a partir del cuento Carnavales eran los de antes de Gustavo Roldán, y sí, ese lo vamos a leer en forma completa. Después se los doy para que lo vayan mirando, para que miren las ilustraciones, los leo y después lo pasamos. Dice, allá arriba los monos saltaban de rama en rama. Un poco más arriba, los pájaros iban y venían como sin saber qué hacer. Y más abajo, el piojo y el sapo caminaban entre las flores de jacarandá que iban cayendo y hacían una alfombra de color sobre la tierra. Y más allá,
Más allá daban vueltas el tapir y el tatú carreta, el oso hormiguero y el jabalí. Y en la laguna grande gritaban el chajá y las garzas blancas. Volaban y volvían a sentarse en el mismo lugar. El sapo daba vueltas y vueltas con cara de pocos amigos. Lo veo preocupado, don Sapo. ¿Le anda pasando algo? Estoy pensando, amigo Piojo, ¿se dio cuenta de que el tiempo está demasiado loco? Nunca hizo calores tan fuertes. Algo está cambiando y no es para bien. ¿Le molesta si le hago una pregunta? Quiero saber si usted anduvo en algún carnaval. ¿Por qué se le ocurren esas preguntas? Porque cuando hace calor me acuerdo del carnaval. Supongo que por eso del calor se juega con agua. Pero usted conoce los corzos. No me hable de eso, don Piojo, que me comienzo a enojar. Corzos era lo de antes. Qué carnavales, qué disfraces, qué serpentina. Yo lo supe conocer cuando anduve por Buenos Aires. ¿Usted se disfrazó alguna vez? Me acuerdo cuando me disfracé de tigre. Estaba tan bien disfrazado. Era un concurso de disfraces y todos me aplaudían a rabiar. El sapo suspiró, miró para arriba y vio a los monos que saltaban de rama en rama sin preocuparse de nada. ¿Cómo le fue? Mal. ¿Mal? ¿No dice que estaba tan bien disfrazado? Por eso mismo, me tuvieron 3 meses en el zoológico, creyendo que era un tigre que se había escapado. Pero don Sapo, con sacarse el disfraz, estaba todo arreglado. ¿Y qué cree que hice? Pero dijeron, ¿qué tigre más pícaro? Se disfrazó de sapo. Muy lindo. Justamente, ¿no es cierto? Este es un final sorpresivo, como todo buen cuento tiene que tener un final especial, ¿no es cierto? Entonces, acá en el texto no solamente el humor está dado por el tema que es el carnaval y que uno puede hablar, claro, es algo divertido, ¿no es cierto? Sino, y ni siquiera por el chiste final, porque es casi un chiste, ¿no? Sino que hay una actitud en la escritura de Roldán donde está justamente la esencia de lo carnavalesco, el intercambio de roles. En esa inversión, en esa confusión, a través justamente de las caretas, de los disfraces, y se disfrazan, y ahora quiero que ustedes vean, pero en algunas de las ilustraciones, no solamente se disfraza el sapo y se disfrazan los animales, sino que los seres humanos se disfrazan de animales. Sí. Al revés, no lo dice el texto. Pero no lo dice el texto. Los que conocemos los carnavales de antes lo sabemos. Claro, y ahí están, en las ilustraciones se ven unas caretas, unos disfraces y el ser humano, la persona está abajo, una niña, una persona mayor. Entonces vayan viendo eso porque, digamos, aquí es la actitud del escritor, ¿no es cierto?, de mostrar la esencia de lo que es el carnaval y el carnaval con todo lo que tiene de humor. Se podría decir entonces que el carnaval es una hermosa excusa para hacer surgir el tema carnavalesco y el humor. ¿Y el humor por qué? Porque el humor además tiene un aspecto sumamente liberador. Al tomar distancia y perspectiva, ¿no es cierto?, es un estímulo muy grande para cambiar de actitud, para poder transformar ciertas cosas, así como en el carnaval el pobre es rico, el rico es pobre, y cambia la actitud. Sí, decía. Yo creo que es una introducción en los más chiquitos para un futuro análisis más en profundidad en otros grados. Exactamente, sin necesidad de decirlo explícitamente, ya el chico se va adentrando en esas temáticas, ¿no es cierto? Sí. Acá están, entonces justamente, el humor el humor inteligente puede ser un estímulo muy grande para transformar la realidad a nivel individual y también, ¿por qué no?, a nivel comunidad. Porque si uno cambia de actitud, ¿no es cierto?, puede pensar que puede cambiar el mundo también.
hablamos del mundo, la comunidad, lo que me rodea, ¿no es cierto? Sí, está bien, tenés que ser Y empezamos por la Pensada. comunidad. Exactamente, exactamente. Sí, el carnaval no es algo cómico. No es lo cómico, aunque que resulte se- cómico también, está la, Claro. ¿no? Está Es la, ¿se algo- acuerdan la teoría de Bakhtin, que la habla mucho, Bakhtin, sobre el carnaval justamente, y eso lo lleva al análisis de muchas obras, y para adultos también, donde está lo carnavalesco, ¿no es cierto? Pero no nos quedamos solamente en eso, sino en cuál es el trasfondo de todo eso, Claro, ¿no? claro. Bueno, entonces, ¿por qué es importante entonces la literatura, el humor en la literatura infantil? Roldán nos introduce en el mundo del humor, que al igual que el juego, permite al niño recrear la realidad para conocerla, para poderla asimilar en todas sus formas posibles. Poner en juego el humor en la literatura con los niños los ayuda a enfrentarse con el error, con la diferencia, con lo dramático y cruel que puede haber en la vida, en el anhelo de abrir otros y mejores mundos posibles. Es decir, entonces, porque realmente me captó el sentido del humor, porque saca, además de una sonrisa, es algo para reflexionar, ¿no es cierto? Bueno, eso es como, digamos, también juran, bueno, no importa. Este es el libro, es la academia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Por estos caminos del humor y por este cuento Carnavales eran los de antes, por ahí entré yo a Roldán y después seguí leyéndolo. Y me encuentro con otro libro que es El vuelo del sapo. También con características del sapo como protagonista y con humor. Pero me encuentro con otro libro más, que es este Bestiario, yo después le hago la aclaración. Me encuentro con estos dos. Prácticamente, simultáneamente, me encuentro con los dos, ¿sí? Me encuentro de lectora, texto, Roldán. Y que los dos, digamos, a partir de la observación de estos dos y la comparación, decidí hacer el motivo de la tesina que está en este libro, fue justamente sobre estos dos libros, principalmente por dos aspectos literarios. Uno es lo que es el problema de la ficción y la realidad, ese límite a veces borroso, sobre todo en los niños, ¿no? Borroso entre el límite y la realidad. Y el otro, las relaciones intertextuales, un texto con otro. Dos aspectos literarios que tienen que ver con las competencias literarias. Entonces, es lo que me llevó justamente a trabajar en estos dos libros. Ya vamos a ver en qué competencias. Bueno, acá ustedes habrán escuchado hablar. Necesité venir para tentarme. Ya está. Bien, No, perfecto. necesito retirarme, disculpen. Pero no hay problema. fantástico, María. Bueno, un gusto conocerte. Muchas gracias. Nos vemos, estamos en contacto después por mail o por el... ¿Sí? Sí, Muchas gracias. perfecto. Bueno, acá, ¿qué son las competencias literarias? Cuando hablamos de competencias, a ver, ¿cómo podemos acercarnos a lo que es la competencia? Es decir, ¿cómo se acercan ustedes si uno dice competencias literarias? Es un tema que trabajan los profesores de didáctica, los profesores del secundario, del terciario. Entre distintos títulos, distintas obras se refiere. En general, la competencia literaria en cualquier texto literario. Hay una especialista española, catalana, se llama Teresa Colomer, y Teresa Colomer nos dice que la competencia literaria es la capacidad que tenemos todos de recibir, de comprender y producir textos literarios.
Y esa competencia está, la base de esa competencia es lo lingüístico, el idioma de cada uno. En nuestro caso el idioma español, ¿no es cierto? Bueno, esa es la base. Que nosotros podemos, evidentemente, desarrollar desde niños, cuando escuchamos, hablamos, leemos, escribimos, con las habilidades lingüísticas, lo vamos desarrollando. Pero por ahí desarrollamos competencias de lenguaje en general, pero no desarrollamos las literarias. Claro. Puede haber una persona que sea gran lector, lector de periódico, de lector de historia, de textos científicos, ¿no es cierto? Pero por ahí no se desarrolla lo literario. No es el bagaje literario por la textoteca o la de una cosa que dice la de tal. Claro, porque por X motivo, porque no se le ha presentado, porque no se ha estimulado a ese joven lector con literatura, no le ha llegado de cierta forma. Pero estamos convencidos de que es necesaria la literatura. No solamente saber leer todo el mundo, todo lo que nos rodea, sino la literatura. ¿Y cómo se desarrollan las competencias literarias? Leyendo textos literarios. No hay fórmulas mágicas más que eso. Y el lector va haciéndose cada vez más ducho, más experto, y en disfrutar y en desentrañar la esencia de la literatura. Sí. Nosotros lo hablamos mucho con nuestras compañeras, ese tema, Sí. porque en una oportunidad, bueno, volviendo al pasado, creo que fue con Vigil, que teníamos en común, Sí. que lo conocíamos de chicas, Claro. y decíamos que nuestros hogares, que habían sido humildes, estaban llenos de libros. Exactamente. Y a lo mejor ahora, Y con había más poder libros con literatura. adquisitivo, claro, los chicos no tienen tantos libros. No. Tienen los que son a lo mejor obligados Por el colegio. sí, pero en nuestros casos era que nuestros padres nos compraban porque lo creían como... Eran nuestros mediadores. Exacto. Los padres eran más que el maestro sí, también, sí. pero Sí. era una integración. Exacto. Maestro y Esa es la gran diferencia familia. que nosotros recalcamos, que era que nuestros padres eran los que sabían Exacto. que necesitábamos esos libros. exactamente. Sí. Y bueno, al leer más literatura, es decir, cuáles son esos resortes que queremos sacar a luz leyendo literatura. Esto, bueno, fórmula, por ejemplo, vamos leyendo y después podemos leer algún ejemplo, formular hipótesis, por ejemplo, hipótesis. Yo veo una tapa y me puedo formular una hipótesis para ver cómo será, qué voy a encontrarme ahí, por ejemplo. Inferir el tema de un texto, de qué trata, que a veces les cuesta a los chicos, porque chicos que empiezan a contar, a relatar lo que ocurre, pero no dicen el tema, lo esencial del tema. Inferir el espacio y el tiempo, es decir, ¿no es cierto? Diferenciar historia y discurso. Historia es lo que se dice, discurso el cómo se dice. Variedades lingüísticas. Si el lenguaje es coloquial, si es más culto, si es de una región o es de otra, es más formal, más informal. Relaciones intertextuales. ¿Cuál es la relación implícita o explícita con otros textos? Eso ayuda si hemos leído antes. Hemos leído o hemos escuchado, Sí, nos han contado, o vimos la película. Claro. Detectar la ideología que emana del texto, cuál es el pensamiento, ¿no es cierto? La forma de ver el mundo que está también implícitamente en un texto. Bueno, desarrollar el hábito de la lectura, obviamente. Distinguir las tramas de narración, saber cuándo es una narración, cuándo es un diálogo, una descripción. Los procedimientos discursivos más usuales, reconocer, por ejemplo, en la narración, si hay un raconto, una vuelta, si hay varias voces narradoras, si hay metatexto, la historia dentro de la historia. Y determinar los límites y las relaciones entre ficción y realidad. En estos dos
comparando los dos. Por supuesto que esto se da en forma integrada, no se da uno, ¿no? Sino que, bueno, formular hipótesis, cuando lo comenzamos a leer. Parecería como que va más en profundidad. Sí, no, pero no es que en realidad que está así el gráfico, está también en este libro. Yo les voy contando todo lo que hacemos en Salta, ¿no es cierto? En Saber Leer está también un artículo, un capítulo sobre las competencias literarias, justamente, y está muy completo. Yo hice una síntesis de la síntesis, ¿no es cierto? Y bueno, y al comparar estos dos libros, El vuelo del sapo y El bestiario de Roldán, me llamaron la atención dos. Una, las relaciones intertextuales y determinar los límites y relaciones entre ficción y realidad. Vamos a ver cómo. Porque acá no es que Roldán nos dice, no, está todo implícitamente, acá es inferir, y nada más que inferir e interpretar, ¿no? Y por supuesto que las otras también se pueden dar, pero me llamaron toda la atención, estas dos la atención. ¿Y saben por qué? Porque el problema de las competencias literarias y lo esencialmente literario no se estudia, además, se estudia en un ámbito académico, pero en el espacio a veces de las editoriales, de las escuelas, no es el problema básico saber si un texto es literario o no, si tiene valores estéticos literarios o no. Porque muchas veces está el texto porque sirve para enseñar tales valores o tal tema didáctico, entonces está ligado mucho a la formación, a lo educativo del chico, ¿no es cierto? Entonces queda como un poco relegado en toda la historia de la literatura infantil. No se ha estudiado tanto la parte esencialmente literaria. Ahora sí, en los últimos tiempos sí, pero por mucho tiempo no. Y bueno, y en la actualidad también podemos hablar de que hay muchos del mercado, empresas del mercado, entonces saben que van a vender más el libro que el maestro va a pedir para tal tema, o porque está de moda, tal cosa, los padres divorciados, etcétera, etcétera, entonces vende más eso. Sí, imposiciones curriculares y que las instituciones mismas de los directivos, que también ellos eligen muchas veces lo que el maestro, y no es el maestro el que ¿Sí? no. Lo eligen de arriba viene muchas veces, ¿no es cierto? Son políticas educativas y de la institución. Pero también a veces es una cuestión interna de la escuela con directivos que organizan y dirigen ellos. Andá a saber si tienen o no a con las editoriales, no lo sabemos. No lo sabemos, a veces pareciera que sí, uno no sabe. Podemos hacer hipótesis, ¿eh? Sí, podemos decir que sí, que puede suceder eso, ¿no es cierto? Y sí, si hay, bueno, sí se ocurre a nivel Ministerio de Educación también ocurre. Provincial, municipal. Sí, porque lo hemos vivido. Entonces, la competencia, lo esencialmente literario es muy, muy importante para tenerlo en cuenta. Y ¿qué pasa con la ficción? Los chicos hasta los 5 o 6 años, bueno, cada vez los chicos están más adelantados, pero más o menos hasta que no cumplen 5 o 6 años, los niños tienden a confundir muchas veces lo que es la realidad y la ficción en una película, en una obra de títeres o en un libro. Hay todo los dibujos animados, a veces, después en otro momento uno se da cuenta, el chico te da vuelta y media y sabe bien cómo es, porque cada vez están más adelantados, evidentemente. Pero lo mismo, hay como que hasta esa edad, cuando son chiquitos, es como que la confusión está presente. Y hay que ver, ¿no es cierto? El adulto contemporáneo, no, pero habría que ver qué pasó con nuestros antepasados también, en eso de qué es realidad y qué es ficción. Este no es un tema nuevo, obviamente, ¿no? Desde la época de los griegos, ya que está tomada Y acá, bueno, yo les traje una cita de una especialista cordobesa, Romano Suet, que dice: la tarea del poeta no consiste en reproducir fielmente el mundo fáctico, sino en representar las cosas posibles según lo verosímil o lo necesario.
Por lo tanto, la mímesis o imitación poética no es sencillamente una imitación de lo real, sino que es un artificio, una elaboración del poeta sobre lo real, a la que además imprime su estilo. Según esta autora, el concepto que abarca esta problemática es ideológica porque la realidad que vemos depende de las representaciones del mundo que tenemos. Según cómo lo vemos el mundo, vamos a interpretarlo. Y eso se da no solamente en literatura, sino en todas las artes, ¿no es cierto? Un cuadro, ¿no? Si ve ese paisaje, lo ve con ojos de tristeza, y bueno, los colores no van a ser quizás los colores del paisaje, porque él va a ver otra cosa, el pintor, ¿no es cierto? Es decir, que ya no es lo fotográfico, no es de pintura, no es la copia fiel de la realidad. Y bueno, es un tema netamente literario, añejo, muy antiguo, que es propio, ¿no es cierto?, de la literatura, el coloquial, porque se plantea un juego realmente, un pacto entre el lector y el texto y el escritor, y estamos a sabiendas, ya como adultos también, sabemos que es un juego donde yo me meto en esa realidad a sabiendas de que no es la realidad, pero me lo estoy creyendo en ese momento. Si leo libros, si veo una película, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene de lindo, justamente. ¿Cómo? Nos resulta placentero, es un texto literario. Claro, exactamente. Pero lo puedo usar también con una película, ¿no es cierto? Una buena película también. Sí, reímos y lloramos y no lo estamos viviendo y podemos leer y llorar. Sabemos que no le ocurre. Sabemos que no es verdad. Pero es y no es, ¿no es cierto? Claro, Estamos en esa ambivalencia permanentemente. Está también lo que le imprime el lector o el espectador, no solo el autor, ¿no? Claro. La recepción justamente Es lo que dijo la recepción de la representación con la que uno llega. Con la que uno llega. Claro. Entonces está la conjunción del producto literario por el autor y cómo lo recibe el lector. Obviamente en esa conjunción ahí está la lectura, realmente se hace ahí, ¿no Cómo es cierto? completa la obra, ¿no? Exactamente. Y estos, como les decía, estos dos libros, ustedes, bueno, acá yo les hago la aclaración que está la foto de este. ¿Por qué? Porque yo trabajé con esta edición, Claro. esta edición, pero son diferentes relatos, es el mismo autor, la misma editorial, otros ilustradores. Yo conocí primero esta, porque me llegó a mis manos en la Biblioteca Provincial de Salta. Me llegó este y yo los ejemplos los saqué de acá. Y después conocí a este que es anterior. Este es del 2008 y este es del 2005. Misma editorial, diferente ilustrador, pero los relatos son similares, son otros animales, pero el mismo estilo. Todo de Roldán. Todo de Roldán, sí, todas las dos me costó ver, diferenciar, no encontraba, y después encontré, cuando yo lo compré es el que más está, este no circula tanto. Pero no es simplemente otra edición, sino que son otros relatos, pero con el mismo estilo. ¿Qué editorial? Guadal, los dos son de Guadal. Guadal. 2005-2008. Él solía publicar en esas editoriales. Bueno, ¿y qué pasa con el vuelo del sapo? En el vuelo del sapo hay animales reales. El sapo, el bicho colorado, el puma, son todos animales. Pero ¿qué ocurre? Estamos con la fábula. En la fábula los animales hablan y eso no es verdad. Eso es la irrealidad, lo ficticio es justamente eso. Entonces vamos pasando de lo totalmente real a lo ficticio, que es la fábula, porque los animales están hablando. Además, siempre, ahora cuando leamos el cuento, va a haber una vacilación permanente entre la verdad y la mentira. Justamente se trata de eso. ¿Esto es verdad o es mentira? Ahora vamos a ver qué. En el otro, en el bestiario, bueno, que es lo mismo, es acá, pasa igual. En el bestiario pasa al revés. Comienza con animales que son totalmente fantásticos, irreales, mitológicos, pero luego por los argumentos, por las citas, las explicaciones de los viajeros como Marco Polo, por citas de la Biblia, por decir un montón de citas de autoridad,
parece que tiene visos de realidad, o por lo menos de verosimilitud, que parece real, ¿no es cierto? Y eso justamente es una de las características de la literatura, el poder hacer ese artificio, eso ficticio, pero que tenga visos de verosimilitud, que parezca real. Ahí es que no. Perdón, María Elisa, Sí. yo creo que Roldán conocía el libro de los seres imaginarios de Borges Sí, y se basó en ese libro. Seguramente. Obviamente. se basó en ese libro, y justamente una de las relaciones que vamos a tocar después son con el bestiario de Borges y Margarita Guerrero, ¿no? Que tiene el bestiario de seres imaginarios, se llama. Exacto. Entonces, y lo hace implícitamente, vamos a ver que después lo hace implícitamente y otras en forma explícita. Perdón, porque hubo una evolución en la escritura de Roldán. Empezó desde ese cuento, porque el cuento que yo leí, Carnavales eran los de antes, no era esta maravillosa edición. Yo leí la edición de Coligüe, donde no había estos dibujos. Gracias a Claudia Deli Uomini y estas ilustraciones, el chico entiende otra historia. Es mucho más claro y mucho más iluminador. En el otro caso, era como una fábula pequeña, divertida, que logró después imponer hasta llegar a un autor que le publiquen en estas editoriales de primer nivel. En el Libes española, la editorial española, tiene muchas reediciones, pero tiene mucho que ver la reedición con lo que el lector, con la ilustración, lo que el lector recibe, ¿no es cierto? Pero yo hablo de Roldán como autor, que empezó y llegó al bestiario y llegó a Dragón, que vos vas a hablar, donde hay otra escritura. En el Dragón hay otra exactamente. Exactamente. El escritor evoluciona. Eso es interesante. Esa es la riqueza de Roldán, ¿no? La riqueza de los grandes, y la riqueza de los escritores grandes, ¿no? Bueno, entonces empezamos entonces con, digamos, una de las competencias, el aspecto ficcional, que le decía de... Perdón, vamos a leer justamente para que vean cuál es esa ambivalencia entre la realidad y la mentira, por decirlo, porque, bueno, se llama entonces, es el que inicia el vuelo del sapo. Bueno, dice, lo que más me gusta es volar, dijo el sapo. Los pájaros dejaron de cantar, las mariposas plegaron las alas y se quedaron pegadas a las flores. El yacaré abrió la boca como para tragar toda el agua del río. El cuatí se quedó con una pata en el aire a medio de un paso. El piojo, la pulga y el bicho colorado, arriba de la cabeza del ñandú, se miraron sin decir nada, pero abriendo muy grandes los ojos. El yaguareté, que estaba a punto de rugir con el rugido negro, ese que hace que deje de llover, se lo tragó y apenas fue un suspiro. El sapo dio 2 saltos para el lado del río, mirando hacia donde iba bajando el sol, y dijo: y ahora mismo me voy a dar el gusto. ¿Estás por volar?, preguntó el piojo. Los gustos hay que dárselos en vida, amigo piojo, y hacía mucho que no tenía tantas ganas de volar. Un pichón de pájaro carpintero se asomó desde el hueco del jacarandá. Don Sapo, ¿es lindo volar? Yo estoy esperando que me crezcan las plumas y tengo unas ganas que no doy más. ¿Usted me podría enseñar? Va a ser un gusto para mí, y mejor si lo hacemos juntos con tu papá, que es el mejor volador. Sí, mi papá vuela muy lindo. Me gusta verlo volar y picotear los troncos. Cuando sea grande quiero volar como él, y como usted, don Sapo. El piojo miraba y comenzaba a entender. El yacaré seguía con la boca abierta, el tordo y la calandria se miraron y decidieron que era hora de intervenir. Don Sapo, dijo el tordo, ¿se acuerda de cuando jugamos a quién vuela más alto? Ustedes me ganaron, dijo la calandria, porque me distraje cantando una hermosa canción. Pero otro día podemos jugar de nuevo. Cuando quiera, dijo el sapo. Jugando todos estamos contentos y no importa quién gane, lo importante es volar. Yo también, se oyó una voz que venía llegando, yo también quiero volar con ustedes. Amigo Tatú, saludó el sapo, qué buena idea.
Pero no se olvide de que no me gusta volar de noche. Usted sabe que no veo bien en la oscuridad. Le prometo que jamás volaremos de noche, dijo el sapo. La pata del cuatilla parecía tocar un tambor del ruido que hacía subiendo y bajando. El yacaré cerró los ojos, pero siguió con la boca abierta. Los ojos de la pulga y el bicho colorado eran como una cueva de soledad. Cada vez se entendían menos. El sapo sonrió aliviado. El toro de la calandria le habían dado los mejores argumentos de la historia y ahora el tatú le traía la solución final, ya que el sol se acercaba a la punta del río. ¿Se acuerda, amigo sapo? Siguió el tatú, cuando volábamos para provocarlo al puma y después escapar. Así fue. Yo había pensado que el puma era el que se escapaba. Ah, no exageremos, van a pensar que somos mentirosos. ¿Y qué otra cosa se puede pensar? Dijo la lechuza, que había estado escuchando todo. Gracias, dijo el sapo en voz baja, gracias, como para que le escuchara solamente sus patas. Eso era lo que estaba esperando el sapo. Alguien con quien discutir y hacer pasar el tiempo. En todo el monte chaqueño no hay mentirosos más grandes, siguió la lechuza. Y ustedes, bichos ignorantes, no les sigan el juego a estos dos. ¿Cuándo dije una mentira?, preguntó el sapo. ¿Quiere que hable? ¿Quiere que le diga? Hable nomás, dijo el sapo, contento porque la lechuza lo estaba ayudando a salir del aprieto. Mintió cuando dijo que los sapos hicieron el arco iris. Mintió cuando dijo que hicieron los mares y las montañas. Cuando dijo que la tierra era plana. Cuando dijo que los puntos cardinales eran 7. Cuando era domador de tigre. ¿Quiere más? ¿No le alcanza? El sapo escuchaba atentamente y pensaba para qué lado convendría llevar la discusión. Me sorprende su buena memoria, doña Lechucia. Ni yo me acordaba de las historias. Y yo me acuerdo de otra historia, don Sapo, esa de cuando usted inventó el lazo atado a un montón de víboras, dijo el piojo. Otra mentira más grande todavía, son la lechuza. Miren, si un sapo a vencer a un montón de víboras. Los ojitos del piojo brillaron de picardía. Pero yo lo vi. Era una tarde en que el sol quemaba la tierra y las lagartijas caminaban en punta de pie. Yo vi todo desde la cabeza de Ñandú, ahí arriba, donde se ve más lejos. Piojito, sos tan mentiroso como el sapo y nadie te va a creer. Es mejor que se vayan de este monte ya mismo y que no vuelvan nunca más. Ahora que me acuerdo, yo sé un poema que aprendí dando la vuelta al mundo, dijo el bicho colorado. De los bichos que vuelan me gusta el sapo porque es alto y bajito, gordito y flaco. Ay, qué hermoso poema, dijo el pichón de pájaro carpintero. Cuando sea grande yo quiero hacer poemas tan hermosos como este. Doña Lechuza, dijo la pulga, estas acusaciones son muy graves y tenemos que darles una solución. Hay que decidir si el sapo es un mentiroso o un buen contador de cuentos, propuso el yacaré. Eso es muy fácil, opinó el cuatí. Los que crean que el sapo es mentiroso, digan sí. Los que crean que no es mentiroso, digan no. Y listo. Y si se decide que es un mentiroso, se tiene que ir del monte, ¿no? Dijo la lechuza. Claro, opinó la pulga, si es un mentiroso, se tiene que ir. Aquí no queremos mentirosos, dijo el yacaré. Yo mismo me encargaré de echar al que diga mentiras. Por lo trago de un solo bocado, dijo el yacarete. Eso sí que no, protestó el yacaré. Tragarlo de un solo bocado es trabajo mío. Dejen que le clave los colmillos, dijo el puma, que recién llegaba. Odio a los mentirosos. Bueno, dijo la lechuza, los que opinan que el sapo es un mentiroso, ya mismo digan sí. En el monte se hizo un silencio como para oír el suspiro de una mariposa. Después se oyó un sí, fuerte, claro, terminante y arrasador. Un sí como para hacer temblar a todos los árboles del monte, pero uno solo. La lechuza giró la cabeza para aquí y para allá, pero el sí, terminante y arrasador, seguía siendo uno solo, el de ella. Y entonces se oyó un no del yacaré, del piojo, de la pulga, del puma, de todos los pájaros, del jaguarete y de 1000 animales más. El no se oyó como un rugido, como una música, como un viento, como el perfume de las flores y el temblor de las alas de las mariposas. Era un no salvaje que hacía mover las hojas de los árboles y formaba olas enloquecidas en el río. La cabeza de la lechuza seguía girando para un lado y para el otro. Había creído que esta vez iba a ganarle al sapo y de golpe todos sus planes se escapaban como un palito por el río. Pero rápidamente se dio cuenta de que todavía tenía una oportunidad y no había que desperdiciarla. Ahora sí que lo tenía agarrado.
el sapo había dicho que iba a volar. Mientras tanto, todos los animales festejaban el triunfo del sapo a los gritos. Tanto gritaron que apenas se oyó el chasquido que hizo el sol cuando se zambulló en la punta del río. Pero el tatú, que estaba atento, dije, qué mala suerte, se nos hizo de noche y ahora no podremos volar. Yo tampoco quiero volar de noche, dijo el tordo. A los tordos no nos gusta volar en la oscuridad. Los cardenales tampoco volamos de noche, dijo el cardenal. De noche solamente vuelan las lechuzas y los murciélagos, dijeron los pájaros. Será otro día, don Sapo, cantó la calandria. Lo siento mucho, pero no fue nuestra culpa. Esa lechuza nos hizo perder tiempo con sus tonteras. Usted no se ofende, ¿no? El sapo miró a la lechuza, que seguía girando la cabeza para un lado y para el otro, sin saber qué decir. Y después miró a la calandria y dijo, siempre hay bichos que atraen la mala suerte. Pero no importa, ya que no podemos volar, ¿qué les parece si les cuento la historia de cuando viajé hasta donde cae el sol y se apaga el río? Muy bueno. No tenemos que nos cuente cuentos. Tenemos. Bueno, a ver, David, si nos cuenta algún cuento. Bueno, fíjense entonces, yo estoy volviendo acá, ahora, estaba volviendo para acá. Entonces, fíjense en la última frase, pero no importa, ya que no podemos volar, ¿qué les parece si les cuento la historia de cuando viajé, donde cae el sol y se apaga el río? A mí me hizo el ruidito, la huella de la mil y una noche. El encuadre, ¿no es cierto? La última frase, ¿por qué no la podemos interpretar, eso último, como que está después, hilvanado con los otros cuentos, como un marco narrativo donde, al igual que las mil y una noches, ¿se acuerdan? Tenía que contar una historia para que no la matara el sultán. Él lo mismo va a ir contando diferentes historias para poder zafar de que no sabe volar, que no puede volar. Y ese vuelo, quizás no sea el vuelo, ¿no? Vamos a ver después que es el vuelo de lo literario, el vuelo del poder. A él lo que le importaba realmente es ser un buen relator. Exacto, claro. Nosotros los animales dicen que no es mentiroso, porque en realidad disfrutan con esas historias. Exactamente. No sé Y el asunto que señalaba de ficción-realidad es interesante, como en esa frase, él vuelve a la realidad, porque el sol cae y se apaga en el río. O sea, para él se apaga el río. Claro, pero como que, bueno, la imagen que estamos Es viendo una forma poética Es una forma poética del atardecer, digamos. ¿Cómo? Es una forma poética de presentar el atardecer. Seguro, Sí. pero es la realidad, porque Es la no realidad, voló el sapo sí. porque se hizo de noche. Entonces volvieron a la realidad. Es increíble. Es increíble cómo el juego. entramado. Va entramando justamente de la realidad a la ficción a la realidad, permanentemente, ¿no es cierto? Y a través del humor y la poesía, ¿no? Como si se fuera poco, a través de eso. Entonces, hay como, yo digo como si fuera percibir la historia de Yerezade, porque es, digamos, hay un diferimiento, se difiere la verdad a través de tantos cuentos. Y de hecho, los cuentos que están acá tienen que ver, ¿no es cierto? Tienen que ver unos con el otro, están muy relacionados, se los puede leer en forma independiente, pero y termina con el vuelo del halcón. Y el vuelo del halcón los viene a visitar a él y al pájaro carpintero, y el vuelo, por empezar, reivindica al que cuenta historias, porque él mismo, el halcón, en el último cuento, el halcón cuenta a su vez una historia, entonces hay un cuento dentro de un cuento, ¿no? Está la metaficción también, esto por un lado, es decir, que él la tiene clara el halcón, ¿no? Pero además de tenerla clara dice, usted, don Sapo, usted sí que sabe volar, su vuelo es el más importante, porque usted llegó a ese vuelo, llegó a encontrar historias que yo no conocía.
Es decir, que el halcón reconoce que el sapo pero lo supera en la forma de contar y en los cuentos que hace. Es decir, que lo reivindica. Entonces nos damos cuenta acá que el vuelo era otro vuelo lo que importaba, y zafa el sapo. Bueno, Sherezada también zafó, ¿no? Sí, también. Hay muchos símbolos, que la lechuza sea la que se queja, y eso de reivindicar también la tarea del escritor. ¿Somos mentirosos o contamos cuentos? Claro, está el juego permanente de la mentira, ¿no es cierto? Claro. ¿Es una mentira o no es una mentira? ¿Qué es mentira, la realidad o la ficción? ¿Cuál es la mentira realmente? Está ahí, ¿no? El borde es muy lábil, es muy delicadito, ¿no? Que si todo es un maya, como dicen los orientales, si esto no es más que una ficción, o sea, Sí. claro, o sea, si vamos al comienzo de las cosas, hay miles de maneras de ser. Exactamente. Calderón de la Barca también lo dice en La vida es un La vida del sueño. Entonces, eso está en toda la historia de la literatura y en la esencia de la literatura, lo vamos viendo en algo que es para los niños y jóvenes, y también lo disfrutamos los adultos, ¿no? Claro, sí, con un análisis más profundo se puede ver. Y sin decirlo, sin explicitarlo, sin hacer teoría, ya nos vamos metiendo en ese ambiente o en esa esencia literaria. Claro. Perdón, Sí, no sé si lo dijiste, bueno, es un aporte que quiero hacer. Sí. Lo hermoso de este cuento es que triunfa la poesía, no triunfa la verdad. Porque la lechuza decía la verdad. claro, y no triunfa la lechuza. O sea que el mundo de Roldán es para que triunfe el poeta. El poeta. Claro. Y yo tengo la teoría de que el sapo es Roldán. Yo también. Sí, claro, es así. Por supuesto. Y tiene todos los cómplices, que serían los lectores cómplices, todos los animales. Somos nosotros. Somos nosotros los animalitos cómplices. Es la oda al creador, ¿no? La oda al escritor, a sí mismo, lo cual me parece. Pero él no lo hace por sí mismo, sino por reivindicar el oficio. Yo como lectora Sí, sí. tengo el derecho de interpretar, no es que Claro. Roldán lo haya pensado. Sí. Pero es la esencia de él, es la necesidad de relatar y de ficcionar, de hacer ficción, ¿no es cierto? Claro, y de resistirse a la realidad. Él se resiste a la Se realidad. resiste a la realidad. Es una forma de A través de la ficción, a través del humor, a través de la poesía, resistimos a la realidad la que no nos gusta. Exacto. Y Para todo el que no estamos tratando de es el hacer cambiar. triunfar a los débiles. Eso es resistirse ante la realidad. Sí, Porque solamente en los cuentos los débiles. Sí, acá se reivindican todo, es increíble porque hay también cuando hablamos de la fábula, acá no es tanto la astucia la que gana, hay picardía y astucia, pero gana la solidaridad, Claro. el espíritu de la comunión y la solidaridad. Un solo no, Hugo, todo lo demás no. Un solo no. Un solo Ahí no. está la solidaridad. Claro, la solidaridad de todos. Sí, Claro. tal cual. Bueno, veamos entonces, ese es Perdón, uno de los otra cosa aspectos. más. Sí. En las narrativas indígenas, el sapo era un ser milagroso. Milagroso, O sea pero que está retomando todos los cuentos folclóricos nuestros, argentinos, y la tradición. la tradición, esta es en cuentos que cuentan los indios de Matacos, Tobas, Guaraní especialmente, y en una, claro, está el sapo que lo estaquean, digamos, lo ponen panza arriba para hacer llover, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso en uno de los cuentos está en forma que zafa también rápidamente de eso, pero están en todo, es decir, es la mitología le da mucha importancia a los relatos mitológicos legendarios y de los pueblos originarios, y que me hizo acordar mucho también ese libro al Popol Vuh, porque uno se acuerda del origen de los mayas y todo eso, el fuego, los elementos, Aparte de los otros elementos. digamos, porque quién era el dueño del fuego, cómo comenzó la civilización del fuego. Entonces todas las tradiciones, todos los cuentos aborígenes de nuestro norte también trabajan eso en diferentes versiones de quién era el dueño del fuego, por ejemplo. Entonces,
Por eso es que yo les decía al comienzo de esa como visión que tiene con la naturaleza y con los elementos es la que también me atrae. Bueno, ese es uno de los aspectos de la ficción, pero la otra competencia entonces, que ya habíamos comentado un poquito, es la de la intertextualidad, ¿se acuerdan? Claro. Que es un tema también archiconocido en la que es las polémicas literarias, pero que en los últimos tiempos se ha puesto como más una tendencia más a trabajar con lo intertextual. El gran maestro nuestro es Borges, obviamente, es el sumo, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Entonces, en lo que es intertextualidad, ¿por qué se me va a ver, que antes de cuento? Allí estaría Las Mil y una Noches. Ahí está, la medianoche, claro. Quería ver si podía volver a alguno, pero no hace falta volver. ¿Ah? Y volviendo a tu análisis entre la ficción y la realidad, él toma animales reales y hace triunfar la ficción. Hace tirar la visión. ¿Y qué pasa acá, en lo que es las relaciones intertextuales? Podemos decir, dicen lingüistas y filósofos como Julia Kristeva, Roland Barthes, Gerard Genet, pero tomo más que nada por la nomenclatura, mucho más, me parece más simple de la de Kristeva y la de Roland Barthes, donde habla que el texto ya no es un solo texto unitario, una isla, sino que remite a otros textos contemporáneos o anteriores. Y esa intertextualidad se puede dar de muchas formas. La forma más evidente es una cita. Dijo fulano de tal y transcribo, eso es una cosa, es un primer nivel. Pero después podemos llegar, incluso puede haber obras que, digamos, comenzaron siendo narrativas y yo el mismo tema lo utilizo, pero para hacer una obra de teatro, por ejemplo. Entonces hay toda la intertextualidad es muy amplia, es genérica, es de tema. Acá, en este bestiario, hay muchísimas citas de autoridad, citas que nos hacen creer prácticamente, es decir, dudar de si son maravillosos o no estos animales. En el caso del Bemont, acá, yo se los leo entero porque es cortito. Acá son fragmentos de este relato, que es un ser gigantesco, el Bemont, es un animal bíblico, dice acá. Es un animal único porque en el mundo no hay lugar más para más de un Bemont. Bueno, misterioso animal, si es que cabe usar la palabra misterioso en un bestiario, nombrado en las lamentaciones del libro de Job. Habitó, según las referencias, en 1000 montañas pródigas de hierbas y cada día devora los pastos de las 1000 montañas que vuelven a crecer cada noche. Así está haciéndolo desde los comienzos del mundo y además bebiendo tanta agua como la que llevó en un año al río Jordán. Fray Luis de León explica en la exposición del libro de Job que Bemont es una palabra hebrea que quiere decir bestias en plural, por su inmenso tamaño que equivale a decir muchos animales. En sus versículos dice: hierba como buey come, debajo de las sombras pase, en escondrijos de caña, en pantanos húmedos. El Behemoth fue comparado con un toro salvaje, un elefante, un hipopótamo, un mamut, pero también fue pez sobre un agua infinita, y sobre el pez un toro y una montaña hecha de un solo rubí, y sobre la montaña un ángel, y sobre el ángel 6 infiernos, y después la tierra, y por encima de todos los 7 cielos. Una moderna interpretación sostiene que la Biblia podría hacer referencia a cierta especie superviviente de dinosaurio que habitó en el África y a que los nativos llamaban Mokelembembe. Tal vez no sea más que una hipótesis, pero muchos de los hábitos adjudicados al Behemoth
son significativamente similares a los de un dinosaurio. No son datos científicos, pero múltiples testimonios hacen referencia a una especie de saurio que vive en las zonas pantanosas del Congo, en la región del lago Tele, y cuyas características serían aproximadamente las de los que todos llamamos un monstruo. La mayoría de los testimonios son de los aborígenes, pero no faltan versiones de viajeros y aventureros que también aseguraron haber visto estos animales desconocidos. Bueno, y habla de una leyenda y dice, tan inmenso, dice, fíjese, tan inmenso y resplandeciente es el Mons que los ojos humanos no pueden sufrir su visión, dice Borges. Roldán dice de Borges que lo dice justamente en el Bestiario de Seres Mágicos que escribió Borges por los años 60, creo, con Margarita Guerrero. Es decir, que él hace ahí hay una referencia intertextual, una cita realmente explícita de Roldán a Borges, ¿no es cierto? De Borges. Y en esto que has destacado, que no son datos científicos, ahí también es como que nos pone a prueba de la verdad y la fantasía. Exactamente. Porque decir no son datos científicos es como ampararse a que no sé si es real. Claro. ¿Realmente existieron o no existieron? Y bueno, capaz que sí, o capaz que se han transformado. Sí. Ya vamos a ver después en el otro relato, que es el pájaro rock, que yo googleé también y ya debo contar que bueno, después de leerlo, ¿no? Entonces, pero miren lo que son las ilustraciones, ya ven, después las vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Son espectaculares, ¿no? Son monstruosos, ¿no es cierto? Nada que ver con las ilustraciones de los otros, parece otro autor, pero es increíble, es increíble. Entonces, y al final está el pájaro rock. También se ven los dos aspectos acá. En esto el aspecto de realidad y ficción y la intertextualidad. Dice, prácticamente al finalizar el libro nos encontramos con el pájaro rock, el ave fabulosa, donde se evidencia más nítidamente la convergencia de los dos aspectos, ¿no? El intertextual y la ficción. Con respecto a lo primero, el intertextual, se menciona la aventura de Simbad el marino, como clara referencia a Las Mil y una Noche. Y en cuanto al segundo tema, el autor plantea abiertamente el problema. ¿Fue la ficción que copió la realidad? ¿O fue la realidad la que copió la imaginación? ¿No? Entonces, miren lo que es el pájaro rock. Es decir que la intertextualidad acá la estamos viendo básicamente con el libro de Seres Imaginarios de Borges y con Las Mil y una Noche. Esa es la intertextualidad que estamos viendo. Lo vimos un poco en El vuelo del sapo y lo estamos viendo también acá ahora, ¿no? Bueno, miren el pájaro, el ave fabulosa, ¿no? Ya completo porque es cortito. Dice, de pronto desapareció el sol y el día se volvió una noche negra. Alcé la cabeza y vi un pájaro enorme, de alas formidables, que volaba por delante de los ojos del sol, esparciendo la oscuridad sobre la isla. Así comienza la más peligrosa aventura de Simbad el marino, en esa isla habitada por el roc, el pájaro capaz de alzar un elefante con sus garras y llevarlo para alimentar a sus pichones. Para escapar de esa isla desierta, Simbad el marino se ata a la pata de un ave roc cuando ésta duerme mientras empolla su gigantesco huevo. Al despertar levanta vuelo sin darse cuenta siquiera de que transporta a un hombre colgado y lo lleva a tierra firme. Marco Polo, en su libro de viajes, cuenta que le contaron que en Madagascar viven los pájaros roc. Aparecen cada año en la misma época y no son, como algunos sostienen, mitad ave y mitad león. Su apariencia es como la de un águila, pero incomparablemente más grande. ¿Dónde comenzó la leyenda del pájaro roc? Viejísimas historias como la de Seymour, con el que algunas veces parece confundirse, podrían haber motivado su aparición. Pero Marco
Marco Polo, cuya historia es conocida por escrito antes que las aventuras de Sinbad, sitúa su existencia en la isla de Madagascar, lugar donde nunca estuvo y del que solo tiene referencias por terceros. ¿Fue Sinbad un personaje de la ficción literaria, el que imitó y agrandó enormemente la versión de Marco Polo? Sería una vez más una muestra de la ficción que copia una realidad que ha copiado una ficción. Pero de alguna manera las historias que escuchó Marco Polo sobre esa isla con animales fabulosos no estaban muy alejadas de la realidad. Madagascar, separada del continente africano durante millones de años, produjo una evolución de animales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Y allí está probablemente por lo menos una parte del origen del fabuloso pájaro rock. Hasta el año 1700 vivió allí el ave más grande, aproximadamente el ave más grande del mundo, el ave elefante, un inmenso animal de 3 metros de altura y un peso de 500 kilos. No era capaz de volar, pero igualmente su tamaño era asombroso. Vivía en los bosques pantanosos del sur de Madagascar y los malgaches, primitivos habitantes de la isla, la conocían como el nombre de Borompatra. Y yo me fui al Google, pues dije, ¿qué estamos hablando acá? Digo yo, ¿qué estamos diciendo? Entonces fui, y sí, me costó encontrar, pero tal, digo, es como un gran avestruz enorme, y se llama así, Borompatra, y que fue extinguido con la llegada de los europeos cerca del 1700, 1800. Y en Madagascar hay esqueletos muy raros, ¿no? Eso sí sabemos por la televisión, que ustedes que es muy raro. Las cáscaras de sus huevos, con una capacidad de 9 litros, eran utilizados como recipientes para conservar el agua. La depredación humana europea produjo la desaparición de esta ave casi fabulosa, pero asombrosamente real. Hasta no hace mucho se siguieron dando testimonios de su existencia, tal vez más como una persistencia del deseo que como una forma de la... Miren, persistencia del deseo más que una forma de la realidad. Su descendiente mítico, el ave rock, tuvo una fortuna mejor. Las ficciones literarias hicieron permanente su existencia. Muy bueno. Bueno, entonces vamos terminando, si podemos después trabajar con los... Bueno, entonces yo les puedo leer las conclusiones. Por un lado, sabemos de la importancia del sentido del humor, ¿no es cierto? El humor en Roldán es sumamente importante por su poder transformador. Y esto, los aspectos literarios que están, digamos, para no leerles todo, pasa que está en este libro todo el trabajo completo, y también está en una de las revistas de la Academia, está en uno de los números, ya ven, si no quieren, si tienen el libro, mejor, si no lo ven en internet, ¿no es cierto? Están las conclusiones. El presente trabajo pone entonces de manifiesto los signos relacionados con dos de las aristas propias del texto literario. La competencia que lleva a reflexionar sobre el tema realidad y ficción y la intertextualidad. Creemos que esto permite revalorizar la obra de Roldán desde otras perspectivas. Si bien nuestra hipótesis no expone ninguna propuesta didácticas, consideramos que la lectura de los textos elegidos es altamente productiva a la hora de desarrollar, afianzar y potenciar las competencias literarias mencionadas en los niños y jóvenes lectores. Es por esto último que esta tesina podría posibilitar una futura proyección en este aspecto. Consideramos que este tipo de lectura tiene a temprana edad, colabora en la construcción de un lector activo capaz de integrar la literatura dentro del universo amplio de su accionar humano. Es decir que, digamos, revalorizar entonces a este autor, difundirlo y trabajar, ¿no es cierto?, con los chicos por todos los aspectos que hemos visto, el humor, la poesía y las competencias literarias. Entonces, fíjense que acá, ahora vamos a ver cómo vamos a ir trabajando entre todas, porque acá yo pongo fin, no hay fin. Acá es el punto de partida para ustedes, y que quieran investigar. Por un lado, vamos a ver lo que es la parte, digamos, de bibliografía,
sería conveniente que ustedes puedan leer tanto el trabajo como consulta bibliográfica, que están, yo he dejado una fotocopia acá de la bibliografía y después se las puedo mandar por mail también, obviamente. Entonces, consulta de bibliografía para tratar estos temas, tanto del humor como las competencias literarias. Entonces, leer la parte teórica y comenzar a leer también la obra de Roldán, que es muy amplia, es muy amplia. También vamos a hablar del dragón, vamos a dar una hora enseguida, ¿o no? Sí, no, porque vos tenías algo del dragón también. Es tuyo. Sí, no, pero... No, porque No, es una escritura diferente. Esa escritura diferente también, tendremos que conocer todo porque son los aspectos muy disímiles, ¿no es cierto? Es el último de sus Es uno de los, sí, uno de los dos últimos. Terminó con el dragón. En realidad el dragón no es el último, ya cumplió 20 años este libro, no parece, pero... No, el último de su producción, quiero decir. Y el más importante, el que más se difundió quizás, ¿no es cierto? El que está más difundido. Y es prosa poética. Ustedes saben un poco de la historia de los dragones. ¿Qué tenemos nosotros internalizado con respecto a la figura del dragón? La figura... Que aparece, también aparece acá, ¿no? Aparecen los dragones acá. El fuego. Sí, Fuego, claro. bueno. El fuego, bueno, pero ¿qué aspectos tiene? ¿Qué aspectos como Es una figura peligroso? lo milenario viene de la China, que lo tomaban como un dios y era un dios universal, mientras que, no sé, había otros animales, porque los chinos tomaban 12, el tigre era dios de tierra, que por encima estaba el dragón, que más que ser mitológico, era un dios ancestral. Ancestral y positivo. El dueño de los tesoros, el dueño de la energía, es decir, el oriental lo toma en ese aspecto muy positivo. Quizás después ya con el cristianismo se lo ha tomado como un ser totalmente negativo. Sí. El que tenía que alimentarse de la doncella. Exactamente. Yo hice, modestamente, no lo digo, un cuento corto, pero mostrando a ese dragón en su parte, digamos, más como humana y buena, con la última doncella que le habían mandado para alimentarse. Claro. No, está interesante Sí. eso. Bueno, eso hay que rescatar ese trabajo, sí. volverlos a traer, a actualizarlos, ¿no? Porque puede servir también. Entonces, el dragón es prosa poética, es una maravilla en cuanto nos da consejos sentimentales, ¿no es cierto? Es un libro que realmente cambió la perspectiva de esta figura, que la tenía Roldán, evidentemente, antes, primero estaba este libro y después en su vestida aparece el dragón también, en esta edición, no en esta, ¿no? Y a los chicos les gusta mucho. Y a los chicos les encanta, y los grandes, yo no se siente de la edad media también, a mí me gusta. Yo me siento medio como de la edad media. Sí, yo lamento que no sabía que daba Roldán, porque mi hermana es fanática. Bueno, Cuando fuimos al CCK, que yo la llevé a mi hermana creyendo que iban a hablar de Roldán, porque ella es narradora, ¿no? sí. Y bueno, no, si no le hubiese dicho. Te escucho, estoy buscando el dragón acá. Te escucho, sí. Y bueno, le hubiese encantado. Bueno, pero están los libros, están en Sí. YouTube, después queda también. Esto se consigue, ella a lo mejor los tiene, no sé, ¿no? La narradora selecciona muy bien lo que es para narrarlo. No es que se puede narrar. Qué linda, ¿no? Eso de narrar. Y ella es profesora de matemática, nada que ver, ¿no? Claro. Pero tiene ese otro costado. Pero el dragón es un animal totalmente poético. Sí. Acá el es libro de poético. Roldán. Acá es realmente bestiario, una bestia. Yo no puedo leer porque estoy mal. ¿Por qué no lees algo? Sí, de dragón? sí. Porque es extraordinario. Es extraordinario. Es el punto más alto de la escritura de Roldán, sin duda. Y es el animal, el ser
que sabe observar, el que sabe observar y que se sorprende, sabe observar y se sorprende por lo que conoce y por lo que no conoce. En la capacidad de sorprenderse, la capacidad del niño, que todos deberíamos tener también, ¿no? Continuar. Él observa, se sorprende por lo que conoce y por lo que no conoce, por las dos cosas. Por ejemplo, la bendición del dragón. Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas. Que el viento llegue lleno del perfume de las flores. Que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar. Que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto. Que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar. O que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia. Que nunca te falte el fuego. Que nunca te falte el agua. Que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender. Tal vez el agua pueda caer del cielo. Si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Eso es todo el libro. Así es todo el libro. Hace como una mimetización de una de los ruegos tradicionales muy interesantes irlandés. Yo te iba a decir, hay toda una mitología celta. Sí, claro, es la nórdica, sí, todo lo nórdica, no sí, solo sí. celta. También más arriba, los vikingos también. O sea, Los vikingos Sí, porque en los países nórdicos hay una iglesia que tiene... sí, todo tiene una tradición así. De dragones, de dragones. Es como una bendición, que Son tengas otra- esto, que no porque te es falte otra- esto, es como una repetición. Eso ¿no? también Es otro Roldán. Es otro Otro Roldán. Es otro Una Roldán del búsqueda de Dios. Pero es que Es una podemos mezcla. tener diferentes, nosotros, a mí Y me, todo me- cambia, me sí, encanta sí. todo lo del Va Chaco Santiago, cambiando, pero sí. me encanta la cultura de Inglaterra y todos los celtas. No, yo muestro la evolución de una persona como escritor. Eso es lo que yo estoy Claro. tratando de mostrar. Claro, claro. Lo que se va enriqueciendo incluso con otras culturas. Gustavo era un buscador. Esa es la verdad. Era Un una conocido muy- buscador, sí, Graciela, ¿no? sí, muy inquieto. Y justamente a veces discutían con Laura de Betach, su esposa, porque el oficio de palabrera de Laura Sí. es también su postura con respecto a la literatura. Él te hablaba de decir, bueno, vos sos la palabrera, yo soy el palabrero, lo han dicho delante de mí. Seguro. Así que entre ellos había también esa cuestión. Pero muy Qué lindo lindo. trabajarían, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Y además Trabajar juntos él es, siempre sí. estaba leyendo poesía y en otros idiomas. Yo le he visto mucha leer Eso poesía. sí que no es fácil, ¿no? Leer No, poesía por en eso. otro idioma. Y él quería Claro. leerla en idioma original. O sea Sí. que él tiene cultura, tenía Claro, cultura. porque los dos eran universal. profesores en letra, Laura de letras y Roldán. Son Sí, profesores de sí, letras. profesores. Sí. Sí, por eso muy no- formados. Muy formados, con Sí, mucha no, experiencia de sí, vida, mucha experiencia de vida, Mucha. que lo han captado desde niños Sí. y después todo lo que es la formación, la parte culta. Claro. Es decir, pues está las dos, Sí, lo sí. popular y lo oculto ahí, Sí, ¿no? porque han sufrido, Claro, han padecido mucho, además- y además- eso también enriquece a la persona, ¿no? Depende de la persona. Creo, Depende, bueno, hay sí. personas que se amargan, hay personas que se amargan, hay personas que no lo pueden superar, porque les falta sentido del humor. Perdón, la literatura infantil bebe en la cultura popular. Bebe la cultura, es totalmente. Después, la Es total. cultura se va haciendo sobre la base de lo popular. De lo Lo popular. literario viene de lo popular. Total. Bueno, ¿no? La literatura era oral primero. Después Después llegó el escrito. nos debes después de los caminos de Grimm, ¿no? El viaje que ha hecho. Estoy por terminar. Bueno, claro, un recorrido que ha hecho por Alemania de todos los lugares donde pasaban los hermanos Grimm, Ah, sí. que es, me parece fascinante. Claro. Poder estar en esos lugares y ir conociendo, iban anotando y escuchando, todo debe haber sido fantástico, ¿no es cierto? ¿Qué Claro, y desafío lo para- popular, y de, ¿Qué desafío para la literatura actual, no? Porque si bien la literatura nace de lo popular y demás, el tema de que nacer de lo popular hace que cuestiones como la religión, o sea, sea la iglesia anglosajona o la iglesia católica que sea, claro, y estereotipe a como puede ser una serpiente, un dragón, un perro, digamos, y cómo hay que sacarle como la connotación negativa y volverla a traer.
que ya son muchos años de, no sé, de maltratar a un dragón o de maltratar a una serpiente en forma literaria, y cómo el niño, digamos, ya lo tiene estereotipado con lo negativo. Entonces, pienso yo, una reflexión en voz alta sería, qué desafío para el escritor reescribir la historia del animal, ¿no? Y bueno, Del animal y lo hizo. Sin embargo, hay una corriente, me parece, hasta donde yo entiendo eso, que entiendo poco, hay una corriente en la cibernética, o bueno, en lo que es WBA, que lo reivindica, Sí. que todos esos seres, ¿ustedes creen que los inventaron? O estas cosas de monstruos que hacen en los videojuegos, pero lo sacaron de la misma fuente de toda la vida. Sí. Y hay algunos. Y dragones buenos. Sí, que estéticamente No se inventa nada. hay mucho. Todo viene, todo se va quedando. Sí, dragones buenos hay, pero la mayoría, o sea, ya no. Sí, no sí, es. Y además los no quise puntualizar, Esta pero digo, niña yo lo digo, dijo bien, más el bien, ella lo circunscribió a qué difícil para El autor actual. Me parece la bien. serpiente hoy por hoy tiene una connotación negativa, digamos, o sea, quieras o no, la religión se ha encargado en diferentes ámbitos de construir eso. Entonces hay que hacer una deconstrucción, como actualmente estamos haciendo en muchos niveles. La deconstrucción es permanente hasta en la misma literatura. Yo lo interpreto así, ¿no? O sea, desde mi ignorancia. Claro, es digamos. así. Es la deconstrucción de la serpiente, la deconstrucción del dragón, la deconstrucción de la muerte, digamos, una deconstrucción de aquello que antes se nos representaba como un fantasma. Como el diablo, como diabólico o demasiado trascendental. En falsificaciones, Marco de Neve lo que hace, uno de los temas, es decir, que la manzana se comía a la serpiente. Y entonces no salimos del paraíso. Yo digo que Todo también hay que falsificación. tener cuidado con todas esas reconstrucciones, porque pienso que el mal es el mal. Y entonces a veces hay transformaciones o reelaboraciones que tratan de paliar o de evitar. Y hay cosas que en la naturaleza son así, son dañinas. Por ejemplo, cuando hablan de los zoos o los ositos, los ingleses que les gusta mucho hablar de los ositos. Sí, en Europa mucho. Claro, el oso es terrible, el oso Sí. verdadero. O sea, el nene se va a enterar más tarde de eso. Sí. O sea, la postura de Quiroga yo la respeto mucho, porque Horacio Quiroga, los chicos lo siguen leyendo al día de hoy. Ah, sí, es verdad. Está en la currícula actual. Sí, Bueno, ahora se olvidó. pero aunque esté, precursor. vos estás hablando que está impuesto desde arriba, pero yo te hablo, anda a la base, anda a leerle a cualquier chico Quiroga y se queda con los ojos Sí, así. no, ¿Por sí, qué? sí, es Porque hay reconocido. un hecho, bueno, eso es otra cosa. Sí. Eso es otra cosa. Porque Porque hay una autores cosa que es por ahí el reconocimiento los de los archivan. pares y otra cosa es el reconocimiento de los chicos. A mí Sí, me sí, interesa sí. el reconocimiento de los chicos. ¿Qué es lo que le porque interesa a él? hay que llegar a los chicos. Sí. A veces se pone como genios de la literatura gente que no lo son, pero porque también tiene que ver con toda el aparato literario, las críticas, las valoraciones. El mismo Roldán cuando empezó no era este Roldán del dragón, para nada. no era, pero tuvo mucho Crecimiento. trabajo y como era un verdadero escritor, se fue modificando, fue aprendiendo, bueno, Claro. el trabajo es muy largo, no es de un día para otro. Bueno, ahora yo no sé qué iba a decir, del mal. El mal, del mal, siempre sí, me sí, interesa, sí. porque sobre todo con los videojuegos, con la literatura anglosajona, fíjense lo que está pasando en Estados Unidos, donde los videojuegos están en su máximo esplendor. No, De acá repente, también. bueno, pero de Acá repente mucho. sale un muchacho y mata como si fuera Sí, moscas sí, a la gente. Es decir, el sentido de la realidad se perdió con estos videojuegos. Y la muerte sigue siendo la muerte. Y después de la muerte no sabemos, porque bueno, son teorías, qué puede pasar, qué hay, qué no hay. Pero el hecho es que mataste a una persona. Y hay muchos chicos jóvenes matando personas. Que no Y eso es diferencian. pavoroso según mi punto de vista. Se naturaliza la muerte de esa forma, Exacto. Pero eso yo creo que es una construcción. A ver, me parece que uno no puede estar o puede estar, digamos, pero lo que pasa es que
el mundo avanzó de modo tal que ponerse en contra de todo eso es algo obsoleto porque uno no puede, por más que yo esté totalmente de desacuerdo con el Fortnite, que es este juego de bestseller ahora, pero por más que yo esté de desacuerdo, si me pongo, no voy a construirlo de esa forma. Por eso yo hablo de construcción. Por ejemplo, está ahora el Rey León, que se había salido la versión la remake y todo eso. ¿Qué pasa? A partir del Rey León hay una nueva corriente donde se habla de, hablemos del tío Scar. El tío Scarf era el malo que traicionó al padre y por eso se escapó. Y entonces, y ahora el estudio es, hablemos del tío Scarf, ¿por qué? Porque todos tenemos un tío Scarf en la familia, que puede ser que esté abusador de niños, o que tenga un mentiroso, o lo que sea. Y esas deconstrucciones de quién es el tío Scarf, o quién fue un dragón, o hasta dónde avanza un juego, me parece interesante porque esto ya está así, digamos, yo no puedo modificar las cosas, el juego hasta donde llegó, el youtuber hasta donde llegó, o las cosas hasta donde llegaron. El tema es, tengo estas herramientas y tengo que usarlas de modo tal, o que no sean tan nocivas, o que compensar con la misma herramienta para sumar desde otro lado. A eso me refiero con desconstrucción. Mi opinión es que con los jóvenes, con los chicos y con todas las personas hay que hablar. Es la única solución, porque la maldad no puede detenerse en todos sus ámbitos, pero sí uno puede hablar y reflexionar. Y hablar desde el afecto, que llega mucho mejor que de otra manera. Todo lo que ustedes dicen me parece fantástico. Eso está hablando mucho. Lo único que pongo, otro asterisco, me parece a mí que una cosa, la literatura o a la forma actual de algunos tratamientos heroicos como los videogames, no se los puede tratar no puede decirse que sean culpables de la locura. La locura es la locura y la literatura es la literatura. Porque hay muchos chicos que leen y están en los videos y no matan a nadie. No podemos hacer esas aseveraciones. A mí me parece que en Estados Unidos llegó a un avance tan grande la tecnología, el juego con el video, que los chicos son como autómatas. ¿Vos crees Yo que pienso es sinceramente? Pero no puede ser tan unívoca la relación con la locura. La locura, estamos generando seres de locura que no tienen solamente que ver con los videogames. Es mucho más profundo. No es solo eso, ¿no? Porque si no, pobre literatura es como yo no hablo de la literatura. Claro, pero los videos están hechos sobre los mismos mitos y con los mismos héroes de toda la vida. Pero en Estados Unidos pasa lo mismo que acá, los chicos leen poco. Los chicos leen poco. Por supuesto, en Europa también, en África también. Eso En Alemania también es sumen una los chicos cosa en los videojuegos con el celular y con las cosas, es tremendo. Porque, bueno, sí se les puede hablar, se les puede ver que hay otras cosas, pero el tiempo que llevan no lo recupera. Es que la sociedad yanqui está preparada para eso. Es una sociedad más ignorante a nivel mundial. Entonces, está preparado para eso. No es que es aleatorio. Hay una construcción social para que sea violento. Es una construcción. Y es la sociedad, claro, y es la sociedad. Es la sociedad más ignorante a nivel mundial, independientemente de qué facultades tengan a nivel comercial. O sea, el tema de tener armas y demás. O sea, así ellos clasifican sus votaciones, sus sistemas de leyes, digamos, tiene todo que ver con todo. Es la sociedad más ignorante a nivel mundial. Por eso tienen los índices que tienen de desorden mental y ese tipo de cuestiones. No es aleatorio. Entonces, y tampoco es aleatorio que ellos sean los número uno en determinados juegos, porque es un control social. O sea, los juegos también vienen de China o de Japón. Porque China lo que pasa es que no tenemos pero China es la nueva potencia pero lo que pasa es que no tenemos acceso a la información real de lo que ocurre. China es la nueva potencia que le está compitiendo a todo nivel a Estados Unidos, entonces tampoco es aleatorio. El panóptico viene de Estados Unidos, de Alemania se trasladó a Estados Unidos hoy se trasladó a China. Y uno tiene que ver, el contexto como es mi percepción, digamos, como para entender la violencia y la literatura y cómo se más dragones, Es lo que nos lleva a los dragones, ¿no? Los bestiarios y los dragones. Bueno, por eso. Sí, entonces después del recreo vamos a hacer una actividad de manipulación del libro para que ustedes de ahí
Entonces yo les voy a dar los prácticos, aparte de los libros de esos y de otros libros de Roldán, que puedan trabajar ya sea con escritura y con propuestas para trabajar con los chicos.